Todos sabemos que entre las provincias más afectadas por el coronavirus están la provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y nuestra provincia de Mendoza. Desde hace unos días, sin embargo, avanzó la cantidad de docentes vacunados con una primera dosis y hoy, justamente, se encontraron los presidentes de España y Argentina y en la conferencia de prensa posterior a ese encuentro afirmaron ambos que estaban de acuerdo en pedir la liberación de las patentes de la vacuna a los laboratorios y que estaban dispuestos también a brindar recursos humanos, conocimientos científicos y recursos materiales para ayudar a los países del mundo que no pueden acceder por sí mismos. Esto es uno de los principales reclamos que viene sobre contacto con Miriam Marinosi, secretaria general de SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, seccional Berazategui. Hola Miriam, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Por acá bien, por allá? Bueno, siempre se podría estar mejor sin pandemia, pero bastante bien. Bien. Bueno, contanos para la audiencia mendocina un poco de la historia de SUTEBA. Bueno, cómo no. Nuestro sindicato es un sindicato unificado de la provincia de Buenos Aires que surge en los finales de la dictadura, cuando las seccionales, o sea, cada departamento, digamos en el caso de ustedes o en el caso nuestro, cada distrito, había formado, en muchos casos, como en el caso de Berazategui, había formado sindicatos que eran locales. En nuestro caso, por ejemplo, era la Unión de Educadores de Berazategui. Era la Asociación de Educadores de Berazategui y fuimos fundadores de ese sindicato unificado, por eso se llama unificado, porque en realidad se hizo un congreso en Mar del Plata en el año 86, donde se define que todos esos sindicatos que eran locales se unificaran en un sindicato provincial. En ese momento éramos 8 seccionales nada más, entre las que estaba Berazategui orgullosamente. Y bueno, y de allí surge, por supuesto, de una lucha que venía ya de la época de la dictadura, donde hacen un primer paro las seccionales de Morón y La Matanza. Luego adherimos a estas otras seccionales y se unifica en ese sindicato que hoy es el más grande de la provincia y que tiene una seccional en cada uno, prácticamente en cada uno de los 120 departamentos que tiene, localidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Viste que estuvimos hablando recién en la introducción del encuentro de los presidentes. ¿Qué opinión te merece que hayan pedido ambos la liberación de las patentes a los laboratorios, digamos, internacionales? La verdad que es muy auspicioso que se vayan reuniendo opiniones, digamos, que se vayan juntando aquellos que piensan de esta manera. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo y nos parece que es fundamental. En estos días recordábamos lo que fue la época donde Salk, digamos, cuando fueron los primeros descubrimientos, ¿no?, de las vacunas, y Sabin. Claro. ¿Qué pasó con Sabin cuando le preguntaron cómo iba a hacer con la patente? Y Sabin dice, patente, no, este es un bien de la humanidad. En el medio de una pandemia tremenda que se llevaba la vida de nuestros niños, ¿no?, o que los dejaba en condiciones de discapacidades y demás, y la verdad que conversábamos justamente, ¿no?, de que esa es la actitud, eso es lo que uno espera que suceda frente a algo tan grave y tan inédito que ataca de esta manera al mundo entero. Así que la verdad que estamos totalmente de acuerdo. No solo con la liberación de las patentes, sino que además vamos un paso más allá en el sentido de que creemos que hay que ponerle mucha garra y mucho apoyo a los desarrollos nacionales, porque en el medio de esto que se comporta como una guerra, ¿no?, al momento de conseguir las vacunas, y que crea una dependencia tan importante para aquellos países que no somos productores. La verdad que en paralelo a la liberación de las patentes creemos que hay que darle un empujón muy fuerte desde lo económico a los desarrollos que están ahí en danza, ¿no?,
junto con el CONICET. Ojalá podamos tener nuestra propia vacuna, eso es. Bien, Miriam, en cuanto a la situación docente allá en la provincia de Buenos Aires, sabemos que están con la no presencialidad, están con clases virtuales, pero queríamos que nos expliques qué es eso del concepto de las escuelas abiertas. Bueno, nosotros efectivamente, gran parte de la provincia, lamentablemente casi todas, son muy pocos los distritos que han podido, muy poquitos los distritos que han podido sostener en estos momentos la presencialidad. Y digamos, esa forma dual o mixta que veníamos teniendo hasta abril, donde teníamos el sistema de burbujas al mismo tiempo que se convivía con la virtualidad, hoy lo que se solicita en efectivamente esta suspensión temporal de la presencialidad es el mantener las escuelas abiertas con guardias mínimas que implican algunas cuestiones de algunas acciones que se llaman ininterrumpibles en el caso de la provincia de Buenos Aires, como es, por ejemplo, el reparto de la mercadería, porque aquí pasó algo interesante, importante, y es que, digamos, todas las escuelas entran en un sistema que se llama Servicio Alimentario Escolar, el SAE. Algunas escuelas con más o menos cupos, dependiendo de sus necesidades, algunas solamente con merienda, desayuno, y otras muchas con comedor, con almuerzo, sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? Como es nuestro caso. Y todo eso se convirtió en lo que le llaman módulos alimentarios. Son bolsones de mercadería que el año pasado se entregaban de manera quincenal y que este año empezaron a entregarse de manera mensual, porque es requiere de un trabajo enorme de logística todo ese reparto que debe hacerse con todos los cuidados que implica la pandemia, ¿no es cierto? Con las distancias, con los distintos horarios para la citación a cada grupo y demás. Bueno, eso es una de las actividades ininterrumpibles que deben seguir realizándose dentro de ese marco de lo que se llama escuelas abiertas. Además, por supuesto, tenerlas abiertas para los trabajos de infraestructura. Entre paréntesis, quiero decir que lo del SAE, lo del Servicio Alimentario Escolar, es bueno decir que nosotros desde nuestra corriente venimos peleando por lo que llamamos la universalización, porque los cupos que teníamos en la presencialidad hoy se han vuelto insuficientes en relación a las situaciones de las familias, ¿no? Las pérdidas de trabajo, tantas consecuencias nefastas, digamos, de lo que se venía arrastrando con el macrismo y lo que tras cartón viene detrás la pandemia. Claro, se agravó la situación económica de esas familias. Efectivamente, entonces aparece más necesidad. Y lo que nosotros planteamos es que si bien se reconoce, por supuesto, que es muy importante la inversión que se ha hecho, ¿por qué? Porque todos los cupos de servicio alimentario, así fueran de desayuno o de merienda, pasaron a ser de comedor. O sea, toda esa masa de alumnas y alumnos pasaron a recibir estos bolsones de mercadería que equivalen al comedor, digamos. Pero que no es para todos. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo con la necesidad de la universalización. Bien, la otra cuestión es la infraestructura. También las escuelas tienen que estar disponibles a estar abiertas para todos los trabajos que se vienen haciendo de mejora de infraestructura, porque también veníamos tenemos un atraso histórico, hay que decirlo, que se agravó profundamente en los años de Vidal, de María Eugenia Vidal, y que se viene reactivando, la verdad, no en el ritmo que entendemos que es necesario, porque el año pasado se perdió bastante tiempo, no se aprovechó todo lo que se hubiera debido, pero es cierto también que hay que decir que desde noviembre, diciembre del año pasado, empezaron a salir las licitaciones y empezaron a hacerse recuperos de una cantidad de cuestiones de infraestructura, y para eso también tiene que estar esa escuela abierta. Y lo otro, que es sumamente importante, es la cuestión pedagógica. O sea, ¿cómo hacemos en algunos días, en guardias mínimas, de dotaciones del personal mínimo posible, tratando de no llamar a aquellos que sabemos que o no están vacunados, o tienen que ir en el transporte público hasta la escuela, ya te digo, haciendo, digamos, turnos, ¿no es cierto?, donde va la cantidad de personal justa para atender a aquellas alumnas y aquellos alumnos que tienen necesidades distintas
porque tienen mayor problema de conectividad, porque no han podido cumplir ni siquiera con ese currículum prioritario que se ha planteado desde el año pasado, porque nosotros venimos arrastrando una especie de bienio donde muchos jóvenes, sobre todo en las escuelas secundarias donde más se nota esta situación, no han podido lograr, digamos, llegar a los niveles que se hubiera llegado en la presencialidad en los aprendizajes. Entonces, para todos aquellos que necesitan reforzar, que tienen necesidades distintas, están estas guardias mínimas donde de pronto se pacta un encuentro con 1, con 2 o con 3 alumnos, donde uno le va a hacer una entrega o va a recibir algún trabajo en papel y de pronto hay alguna duda, alguna pregunta que es muy distinto poderla contestar de manera presencial en un tiempo muy corto, muy acotado. Esto no es ir a dar clase. Y por otro lado también ese pequeño encuentro que afianza ese vínculo afectivo que muchas veces es necesario para lograr el compromiso del otro, ¿no es cierto? Porque no es solamente, y que no es que no sea muy importante, el problema que tenemos con la conectividad, porque seguimos teniendo sin resolver, la verdad que es algo pendiente, sin resolver el tema de los dispositivos y de la conectividad para los que más necesitan, pero además hay un desgano, hay una cuestión que tiene más que ver con el afecto, que tiene que ver con el estado de ánimo, que nos preocupa mucho de nuestros jóvenes y que, bueno, se trata también en esos pequeños cruces, en esos pequeños encuentros, de reforzar ese compromiso desde lo afectivo también, ¿no es cierto? Desde lo afectivo, Miriam, y desde la solidaridad. Así como somos trabajadores de la educación, tratamos de ser solidarios con esas familias que son de trabajadores también y con nuestros alumnos que son hijos de esos trabajadores. Absolutamente, absolutamente. Y nosotros ahí estamos viendo también con mucha preocupación que tenemos situaciones de jóvenes, sobre todo de los últimos años de la escuela secundaria, que han tenido que salir a trabajar, porque frente a la falta del IFE en muchas familias, digamos, esas familias que ni son, a lo mejor, ni perciben un plan, ni tampoco tienen otro tipo de ayuda, que tuvieron el IFE el año pasado, que ahora ya no lo tienen, está el plan Progresar, pero que es muy acotado, digamos, es una cifra muy pequeña esa ayuda que reciben los estudiantes, entonces han tenido que salir a trabajar. Por eso nosotros, otra de las cosas que estamos planteando son las becas, porque ahí estamos viendo con mucha preocupación esta cuestión de estos jóvenes y estas jóvenes que están teniendo que salir a trabajar, y que efectivamente uno lo hace también desde ese compromiso amoroso que tiene y además desde una condición de clase, ¿no es cierto?, que claro, compartimos, como vos decías, con las familias de nuestros alumnos y nuestras alumnas, pero que también entendemos que sin un apoyo más fuerte de parte del Estado, no alcanza con todo eso, con todo ese esfuerzo mutuo que hagamos y con todo ese amor, digamos, que le pongamos y todo ese compromiso, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Para finalizar, queríamos, siendo breve, porque se nos va el tiempo, que nos digas una o dos características que vos creas necesaria en una organización sindical que pretenda defender los intereses de clase, como decías vos, de los trabajadores de la educación. Bueno, yo calculo que en Mendoza debe ser parecido a la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que somos mayoritariamente mujeres, en sindicatos claro, que en general están mayoritariamente dirigidos por varones. Entonces, la verdad que algo que no le debe faltar es no solo la paridad, que por supuesto, porque es ley, digamos, aunque sea para cumplir con la ley, pero sino también por una cuestión de representatividad genuina que merecemos las mujeres en un sindicato donde somos mayoría, ¿no es cierto? Eso por un lado, y después por otro lado, esta cuestión de jamás amoldarnos, ¿no? Jamás conformarnos con lo posible, sino que nosotros tenemos que tener muy claro que siempre tenemos que ir por lo necesario, que nosotros, siempre está esa dificultad de estos sindicatos donde nuestro patrón es el gobierno de turno, y entonces a veces se pueden generar situaciones donde uno, claro, a lo mejor porque pueda tener mayor o menor afinidad, o porque pueda acordar más o menos con las medidas,
eso nunca tiene que mezclarse con el sindicato al punto de perder de vista a quienes representamos, qué intereses representamos y cuáles son las cosas por las que siempre tenemos que salir a reclamar, ¿no es cierto? Así que nada, me parece que eso es fundamental, el tema de que nosotros no, para hacer las cuentas está el gobierno, digamos, nosotros tenemos que ir siempre por lo necesario. Me parece perfecto. Y tomamos el guante tuyo de que los sindicatos de la educación, que son mayoritariamente compuestos por mujeres, deberían estar dirigidos por mujeres. Tomamos el guante, digo, porque desde la agrupación verde estamos viendo la posibilidad de llevar como candidata, este año tenemos elecciones sindicales en nuestro sindicato, a una compañera, a una mujer. Vamos, bueno, felicitaciones. Mira, se me pone la piel de gallina, mira. Te acabo de dar una primicia, ¿viste? Bueno, Miriam, te mando un abrazo grande a vos y espero que le puedas transmitir a todos los compañeros docentes, compañeros y compañeras de Berazategui un saludo cuyano desde acá y un abrazo fraterno. Bueno, igualmente para todos ustedes, por favor, hacelo extensivo a todas las compañeras y compañeros. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Estuvimos entonces con Miriam Marinosi, secretaria general de SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, seccional Berazategui. Nos escuchamos en una próxima emisión.